De la clase. Ya está, estamos grabando. El siguiente trabajo que tienen que entregar lo tenemos de este lado y va a ser, tenemos dos cosas. Tenemos un cuadro comparativo entre tipos de investigación, que ahorita les voy a dar como la información necesaria para que hagan su cuadro, pero pues que también tengan por ahí la libertad de buscar en otras fuentes si así lo desean, ¿no? Y la otra es una exposición de aportaciones basadas en las competencias generadas durante su carrera. ¿Saben ustedes qué competencias han generado durante la carrera? ¿Se las dieron en algún momento? ¿Se les hicieron saber? ¿Algo? No, porque que yo recuerde, no. Ok. Entonces, para conseguirles el documento, me parece que está en la plataforma del sistema de gestión de calidad. Y debe de venir ahí en el folleto de enfoque de la carrera. Pero entonces para conseguirlo y mandárselo, no creo que tenga mucho problema, nada más va a ser como, pues he adquirido honestidad, he adquirido procesos estadísticos, he adquirido una metodología de trabajo basada en la lógica y bla, 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 y todo esto lo puedo incorporar en mi proyecto de investigación de tal manera. Pero igual lo vamos checando. Y entonces lo que sigue es darles ahorita el material para que hagan su cuadro comparativo de los enfoques de investigación, ¿no? O de los tipos de investigación que puede haber. Y, y bueno, básicamente tenemos que la investigación científica vamos a tener que se divide en dos enfoques, ¿no? Este, los dos enfoques que vamos a estar como manejando o que se manejan en la actualidad tenemos que son de dos tipos, son el cualitativo y el cuantitativo. Y bueno, digamos que son enfoques que hasta cierto punto tienen opiniones encontradas, pero que no por eso son incompatibles, ¿no? En algún momento tienen diferencias, pero de alguna manera ambos pueden colaborar para conseguir un modelo que se acerque más a la realidad o que se pueda pues investigar de más cerca un fenómeno y entender qué es lo que realmente se está pasando, ¿no? Vamos a tener el enfoque cualitativo que vamos a tener que es un tipo de investigación que regularmente no involucra mediciones numéricas. Regularmente utiliza como herramientas encuestas, entrevistas, descripciones o la experiencia misma de un investigador. Y entonces, digamos que esto es algo muy subjetivo, muy personal, y entonces no alcanza a tener el rigor del método científico que no depende del investigador. Sin embargo, el método de investigación cualitativo este, es más flexible y es el que nos permite hacer preguntas. Cuando ustedes se ponen a investigar lo que sea que ustedes estén interesados, pueden investigar cómo afecta el clima o cómo afecta la lluvia al campo y puedes decir, bueno, pues que cuando llueve cierta cantidad o en tales meses, la cosecha se da mejor. No sé qué tanto, no puede que en un principio a lo mejor las sociedades más primitivas pues no tuvieran una báscula para saber cuántas toneladas tuvieron de maíz o de frijol este año o esta temporada, sino que meramente veían y decían cualitativamente, decían, tuve más que el año pasado, tuve menos que el año pasado, y lo relaciono con que la tierra estaba en mejor estado, con que hubo mejor lluvia en tales meses, o a lo mejor cuando hubo demasiada lluvia tuve menos cosecha. Y entonces, si se fijan, no son investigaciones que propiamente dictan números, pero sí son investigaciones u observaciones que empiezan a ligar variables entre sí. Las variables del clima o de la temperatura o de la salud de la tierra con la cosecha que ustedes pueden obtener. Entonces, este tipo de investigación se utiliza mucho en ciencias sociales, en psicología, socioeconomía, administración de empresas. Por ejemplo, me imagino que por ahí estuvieron viendo lo de los estudios de mercado y no hacen como que un análisis propiamente estadístico o numérico,
sino que le preguntan a las personas, ¿qué tan satisfecho estarías con que hubiera un restaurante de carnitas en esta zona? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un taquito de carnitas? Más o menos en qué horas sueles ir a comer. Entonces no hay una medición directa, sino que hay algo de calidad, hay algo como de, pues sí, meramente algo como un tanteo, digamos, de lo que de las variables que ustedes están interesados. En psicología eso se ve más o menos similar, ¿no? Realmente es difícil, por ejemplo, para una persona con depresión o con Asperger o con algún síndrome degenerativo, poder decir, mejoré en un 30% gracias a tu medicamento y me siento un 20% más feliz. Es difícil medir, ¿no? Es difícil decir qué tan feliz me siento hoy, qué tan triste estoy, qué tan estresado estoy. Entonces, lo que usa son escalas subjetivas que dependen de la persona. A lo mejor lo que para mí puede ser un 10 en estrés, puede que para otra persona sea un 4. Entonces, ya es subjetivo y depende de la persona. Entonces, no es una medida que puedas identificar siempre, pero te permite empezar a relacionar variables. Y por el otro lado, déjenme revisar que sí esté grabando bien y que sí tengamos audio del micrófono. Sí. Y por otro lado, tenemos el enfoque cuantitativo que acá está. Tenemos el enfoque cuantitativo que más bien se va a encargar de medir propiedades ya de manera numérica, ¿no? Ya vamos a estar intentando recolectar datos, pero no de una manera subjetiva, sino de algo que se pueda medir propiamente, ¿no? Decir, bueno, pues es una encuesta para personas que tienen un estado de salud deficiente, pero puedes determinar que tienen ese estado de salud mediante una prueba de glucosa. Ya se sabe, esta persona es diabética o no es diabética y se pueden ir recabando datos, pero siempre respaldadas en un patrón numérico, en una vara o en un esquema que te permita saber de manera concisa y que no sea subjetiva, que sea donde sea que tú hagas el experimento, puedes llegar a ese mismo resultado, ¿no? Y este enfoque cuantitativo, que bueno, utiliza herramientas estadísticas para poder formar objetivos e hipótesis y poder empezar a ver patrones o ver como ligaduras o ver propiamente un caminito que van siguiendo las variables y relaciones de tipo causa y efecto. Y bueno, entonces hasta aquí tenemos que vamos a tener enfoque cualitativo cuando es más bien subjetivo y cuando utilizamos medidas subjetivas como sobre propiedades o sobre fenómenos o sobre características que no se pueden medir numéricamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando su pareja les pregunta, pues es que yo te quiero mucho, y su pareja le responde, bueno, pero ¿cuánto es mucho? Y de chiquito utilizas este plan de, pues de aquí a la luna o de aquí al sol y cosas por el estilo, ¿no? Pero es difícil poder medir precisamente esa cantidad que es la cantidad de afecto o de cariño que le tienes a una pareja y va a depender de cada uno. Eso sería una investigación cualitativa. Otra cosa sería poder medir la calidad de la pareja pensando en cuánto tiempo puedes pasar con esa persona y pasártelo bien. Puedes decir, bueno, pues es que hay personas que me aburren a la hora, a las 2 horas, a la media hora, a los 10 minutos, o ni verlo al caramba, ¿no? Y otra cosa es ya poderlo medir, decir, bueno, pues con esta persona puedo estar 4, 5, 10 horas y me siento bien, me siento cómodo, ¿no? Entonces ya es un análisis cuantitativo y no cualitativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, entonces seguimos avanzando.
Entonces tenemos que el enfoque cualitativo pues no va a tener mediciones numéricas, las herramientas de medición son más bien entrevistas, encuestas y descripciones. Los fenómenos se van a estar apreciando más bien como no se hacen como directamente en el método científico. Ya ven que hablamos de que las cosas se parten, se rompen, lo divides en la fracción más pequeñita que tú puedas observar y empiezas a analizar eso y ya después vas pegando las cosas. En el enfoque cualitativo tú lo ves más bien como un todo y ves cómo se relaciona todo a gran escala. El enfoque cualitativo ya vimos que es el que nos permite ir definiendo preguntas, decir, bueno, esto se relaciona con tal, esto se relaciona con tal, en qué medida o con qué números, sepa Dios. Pero yo tengo la pregunta, tengo la espinita de que están relacionadas. No es, bueno, son como que algunas características que las pueden utilizar ustedes para su cuadro. No, lo demás sería pues meramente leer, pero ya hablamos sobre esto. Y podemos traer algunos ejemplos, como lo podrían ser la ética profesional y la relación en el desempeño de la universidad, ¿no? Pero insisto, tendrías que definir qué es ética, quién la está cumpliendo y en qué medida, y eso pues, ya no es tan medible. O la influencia de los valores en el mejoramiento de la autoestima, ¿no? No sé, tienes una persona es carismática, ok, y eso lo hace mejor en su trabajo. Ok, ¿qué tan carismática es esa persona? Del 0 al 100%, que es un 0, que es un 100%. Raro, ¿no? Pero se pueden establecer relaciones cualitativas. El enfoque cuantitativo ya vimos que es más de cosas numéricas, que se recolecta y analizan los datos, se utilizan escalas de medición, se utilizan instrumentos de medición que no son subjetivos, que no dependen del enfoque personal. Y bueno, se encarga más de utilizar herramientas estadísticas y matemáticas, ¿no? Regularmente se centra o se reconoce porque es un enfoque impersonal, no depende del investigador, es más limitado, es más cerrado, se enfoca en pedacitos pequeños y se trata de generalizar y crear verdades, no voy a decir absolutas porque no existe tal cosa, pero verdades que sean estadísticamente más probables o que satisfagan la mayor cantidad de experimentos posibles, ¿no? Que pueda ser reproducible. Como ejemplos de enfoque cuantitativo podemos tener resistir COVID-19. La COVID, por cierto, sí se dice la COVID al parecer. Ya lo investigué y es porque COVID es Coronary Virus Disease y disease es como enfermedad. Entonces, al parecer la traducción correcta es la COVID. Yo también pensaba que era al revés, pero bueno, cosas que se enteran, ¿no? COVID-19, intersecciones en la educación de Ciudad Juárez, pues ya se puede medir cuantitativamente, ¿no? Se puede ver, bueno, cuántas bajas hubo en el periodo escolar, cuántas faltas hay, cuántas personas se retiraron de la escuela, etcétera. Pero ya hay un número de por medio. Y los determinantes de la percepción de inseguridad frente al delito en México, bueno, pues ya también se puede establecer una medida, aún sea sobre encuestas, de qué tantas personas piensan que un factor es determinante para percibir la inseguridad. Pero nuevamente, ya se pueden medir cuántas personas estamos hablando, ¿no? Ya existe un numerito. Luego tenemos el enfoque mixto, que es algo que se utiliza pues en la actualidad. Y el enfoque mixto básicamente intenta utilizar las técnicas de tanto el análisis cualitativo como el análisis cuantitativo, y se utilizan, bueno, instrumentos como entrevistas o encuestas para saber ciertas opiniones, y bueno, se reconstruyen los hechos a través de escalas medibles. Ya por ahí en psicología pueden revisar un buen de escalas, sobre todo. Y pueden ver cómo, dependiendo de, bueno, no sé, si una persona ha acometido contra otro ser humano o contra otro ser vivo o contra alguien de su propia familia o de su círculo cercano, ya vas viendo como una escala de qué tan mal está una persona o qué tan
qué tanta necesidad tiene de la atención médica o psicológica. Ahora bien, suena raro porque puede ser que una persona que haya atacado a un perrito no necesariamente sea por maldad, o puede ser que haya sido por circunstancias ajenas. Entonces no son escalas generales, pero sí te ayudan a medir de alguna manera aspectos del nivel de salud mental de una persona, que es algo que no se puede medir directamente. Entonces se hacen estas valoraciones y ya se pueden plantear hipótesis que llevan a corroborar los datos que se obtienen de manera experimental o mediante estas encuestas, ¿no? Hasta aquí. ¿Tenemos dudas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. Todo bien. Ay, disculpen, la clase, la mera neta, es aburridona. Metodología de la investigación, la verdad, no es fácil. Pero Pero nos lo advirtió desde un inicio. sí, bueno, cosas que hay que hacer, ¿no? Pero no se apuren. De hecho, ya esta es la última, como según yo, es la última clase que tenemos como de este tipo, como más aburridona. Pero ya de aquí para el ya va a ser trabajar sobre su proyecto y ella se va a poner más interesante y vamos a estar como peloteando ideas y se va a poner más chido. Yo espero este fin de semana revisar sus documentos ya para mandarles correcciones y empezar ya a trabajar sobre eso. Pero primero les tengo que conseguir el documento de las capacidades y las competencias que han ganado sobre el sistema. Es que están bien traumados en el OPZ con lo de las competencias, pero bueno, ni modo. En fin, entonces aquí vamos bien. Lo siguiente es los niveles de estudio. Ya que tenemos pues la investigación, hay que ver hasta dónde vamos a tener la investigación, qué tanto alcance va a tener o qué tanta profundidad va a tener este estudio, ¿no? Vamos a ver que se dividen en general en 4 tipos de niveles de investigación, que son exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. El nivel exploratorio se va a encargar más bien como de preparar el terreno, se va a encargar como de tantear las aguas, de tantearle el agua a los camotes, de meter la mano al agua para ver qué tan caliente está. Entonces, básicamente de lo que se trata es de verificar qué es lo que se ha hecho hasta el momento sobre un cierto tema, ¿no? En primera instancia puede ser un tema desconocido y bueno, pudiera ser que haya poco al respecto, pero regularmente hay investigaciones que se acercan a ese tema y es lo que vale la pena recopilar, redactar y construir, ¿no? Estos estudios tienen el objetivo de examinar un tema que pues puede ser que no haya sido muy estudiado, que se tiene poca información, pero que permiten crear compendios o enciclopedias o coloquios de literatura que te dan una idea del estado del arte del tema. ¿Para qué sirve este estado del arte? Bueno, me sirve para ver qué se ha hecho hasta el momento, saber si la pregunta que yo tengo ya se ha contestado, si ya se ha contestado, por qué métodos se ha llegado a esa conclusión y si me convencen, de manera que yo no pierda tiempo en hacer cosas que ya están hechas, sino que realmente tu tiempo de investigación vaya directo hacia generar nuevo conocimiento, ya sea llegando a la misma conclusión de ese tema por un camino distinto, o generando hipótesis alternativas, o viendo que hay un caso en el que un teorema o una ley no se cumple, y entonces pues ya te da como lugar, ¿no?, a poder decir que existe un fenómeno que no está registrado en la literatura, y esa es precisamente tu contribución. Yo recomiendo a título personal que su tema de investigación o su producto de investigación sea a este nivel exploratorio, en el que sea cual sea el tema, que si es el aluminio, la industria automotriz, bueno, veamos exactamente en qué partes del coche se utiliza el aluminio
y vayan acotándolo de manera que se recopile toda la información que se tiene hasta el momento sobre ese tema, ¿no? Ya de ahí lo pueden acotar y pueden decir, pues me interesan propiedades mecánicas o de peso o de diseño o de forma o de aerodinámica, ustedes saben. En el caso del COVID, bueno, ahorita está reciente, entonces creo que a nivel exploratorio podría producir una buena tesis o un buen artículo, pero sí va a haber que talacharle un buen y delimitar bien el proyecto, porque si no, el COVID ha tenido efectos a nivel mundial, económico, social, educativo, político, etcétera. Entonces habría que ver en cuáles de esos se quieren enfocar y recopilar toda la información que haya al respecto para generar este estudio, ¿no? Esta enciclopedia de conocimiento. Después pasamos al nivel descriptivo y bueno, regularmente se enfoca en especificar propiedades o características o perfiles importantes de un objeto, un grupo, una población, una persona, una comunidad o lo que ustedes se puedan imaginar. Básicamente se basa en describir situaciones, eventos o hechos a través de una recolección de datos y efectuando mediciones regularmente cualitativas. Aunque bueno, también se puede hacer una medición descriptiva, pero regularmente no es el enfoque que se le da. Entonces, este nivel, este enfoque, intenta relatar de manera que el lector sienta que está mirando ese momento preciso, ¿no? En algún momento este nivel descriptivo fue bastante importante en los tiempos de Darwin, porque bueno, no había tal cosa como una difusión de imágenes tan propensa, no había cámaras tan precisas y pues no había ni impresas ni nada para estar mandando fotos de cada animalito que te encontrabas, ¿no? Entonces directamente tenías que hacer una descripción lo más veraz que pudieras a través de tus sentidos. Pues es una araña que tiene tantas patas, se le ven una especie como de pelitos en el cuerpo y hace tal. Entonces es como, en algún punto fue importante en ciertas ramas de la biología, creo yo que en especial, ¿no? También se usa mucho en ciencias sociales, pero por lo mismo de que es nada más descriptivo, depende mucho del observador y pues se vuelve no tan útil, ¿no? O es personal, no sigue tan riguroso el método científico. Después pasamos a los niveles correlacionales, en los que ya se quiere evaluar la relación que existe entre dos variables o conceptos, ¿no? Y bueno, estas variables tienen que ser medidas a través de técnicas estadísticas regularmente y para estimar la correlación que existan entre ellas, ¿no? Meto un pavo al horno, ok, ¿por cuánto tiempo? Y voy a meter varios pavos al horno en la misma cantidad de tiempo y voy a ver que los pavos salgan igualmente cocidos, ¿no? Y ya puedes tú establecer una correlación entre el dorado o el tostado del pavo y el tiempo que estuvo en el horno y la temperatura a la cual estuvo, ¿no? Porque puede ser que por una falla del horno o algo, un pollito te salga diferente de otros, entonces es necesario utilizar técnicas estadísticas para poder aseverar el rigor. Creo que tengo la música un poquito alta. Vamos a bajarlo un poco. El rigor del estudio, ¿no? Generar el propósito de este nivel de relación es saber cómo se puede comportar un concepto o variable cuando conocemos el comportamiento de otras variables que sí puedo controlar. En el caso del pavo, yo puedo controlar la temperatura y el tiempo. Yo quiero ver cómo se comporta la variable o el concepto pavo. Habrá pavos que sean más blanditos, pavos que sean más duros y que se comporten diferente ante esas mismas condiciones, pero en general o en promedio yo espero que tengan un cierto, que se vayan acomodando a un valor aproximado, ¿no? Pasamos luego a los niveles explicativos, en donde de este lado en un minuto no numeré las diapositivas.
Grave error. Recuerden siempre numerar sus diapositivas. En los niveles explicativos ya podemos pasar en que no nada más se encargan de describir las características de un fenómeno o de establecer relaciones entre ciertos conceptos, sino que estos ya están dedicados a crear relaciones o a responder qué causa cierto evento. Entonces, estas investigaciones regularmente son un poquito más profundas, son más estructuradas y bueno, este nivel comprende también los niveles anteriores, ¿no? Se empieza desde un nivel exploratorio, se empieza a ver qué se ha hecho, cuáles son, aunque sea a nivel cualitativo, cuáles son las relaciones entre las variables, se empieza a analizar cuáles son las descripciones del problema o de la situación que se plantea, y después ya empezamos a ver los alcances correlacionales, empezamos a hacer relaciones entre uno y otro, pero sin estadística. Y ya cuando llegamos a modelo o al nivel explicativo, ya tenemos que tener un enfoque cuantitativo que se pueda aplicar a cualquier estudio mencionado, ¿no? Pues sí, tomar en cuenta que empezamos en un nivel explorativo y llegamos hasta un nivel explicativo en el que tú ya no puedes decir nada más que dos cosas están relacionadas, sino que efectivamente un evento sucede a causa de una acción que ustedes ya deben de poder tener controlada.